Bueno, tenemos la unidad número 4, funciones compuestas. Básicamente con esta clase lo que queremos que ustedes aprendan, en particular primero el nivel de conocer, es el concepto de función compuesta como una generalización natural de la que estudiamos en el primer cuatrimestre para funciones reales de una variable real. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había dos formas de construir, entre comillas, funciones a partir de funciones dadas? Una era la composición de funciones y la segunda cuestión que esperamos que ustedes conozcan o que queremos que ustedes conozcan es la derivabilidad y diferenciabilidad de funciones compuestas, mejor llamada regla de la cadena para funciones de varias variables, también como una generalización natural de lo que vimos en el primer cuatrimestre. Y en particular va a surgir una pregunta: si siempre da el mismo resultado por las dos vías que veremos. Bueno, al final terminaremos con lo que se llama la regla invariante de Cauchy. Bueno, vamos a ver en el primer caso de una función de dos variables, cada una de ellas que depende de una sola variable independiente. Es decir, z es una función de x y x e y dependen a su vez de la variable t. Bueno, este teorema está enunciado acá y calculamos la derivada de z con respecto a t por esta expresión, que es la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Fíjense que al depender x e y de una sola variable, la derivada de x e y con respecto a t es la derivada ordinaria. Aquí hay un ejemplo, más adelante veremos la demostración del teorema, en el cual tenemos una función de dos variables, como establece el teorema, que a su vez dependen de la variable t. Bueno, y vamos a calcular la derivada de z con respecto a t de dos formas distintas. Una sustituyendo y después derivando, o sea, convirtiendo a z en una única, en una función de una única variable t. Por lo tanto, la derivo ordinariamente, como lo hicimos en el primer cuatrimestre, y después aplicando lo que dice el teorema. Bueno, después de sustituir y calcular la derivada se obtiene este resultado que está aquí, y en la segunda parte lo que hago es aplicar el teorema y es muy fácil comprobar que ambos resultados coinciden. Este teorema, regla de la cadena, se ilustra mejor con lo que se llama el árbol de dependencia o de subordinación de las variables, como le quieran llamar, no es lo más trascendente, en el cual yo, creo un esquema en el cual z depende de x y de y a su vez x e y dependen de una única variable que es la variable t. Por lo tanto, para seguir la idea del árbol de dependencia, es si yo quiero calcular la derivada de z con respecto a t, me doy cuenta que tengo dos caminos. ¿Lo ven? El camino de la izquierda, que tiene que pasar obligatoriamente por la x y después por la t, y el camino de la derecha, que tiene que pasar por y primero y por t después, que es lo que afirma el recuadro azul a la derecha, que es lo que afirmó el teorema que acabamos de ver. Para demostrar este teorema, tengamos en cuenta el dato básico que nos dice que la función z es diferenciable. Si la función es diferenciable es porque podemos escribir su incremento de esta forma que está acá, ¿cierto? Donde epsilon 1 y epsilon 2 son infinitesimales de orden superior a delta x y delta y. Es decir, tienden a cero más rápidamente que delta x y delta y cuando ellos tienden a cero. Voy a dividir por delta t, ¿verdad? Les recuerdo a su vez que al ser diferenciable existen las derivadas parciales
de x con respecto a t y de y con respecto a t. Por lo que cuando delta t tiende a 0, esas dos expresiones, delta x sobre delta t y delta y sobre delta t, aplicando el límite como les decía, me llevan a las derivadas parciales de a la derivada ordinaria de x con respecto a t y de y con respecto a t. ¿Qué pasa? Veamos los dos últimos sumando. Sabemos que epsilon 1 y epsilon 2 son infinitesimales de orden superior a delta x y delta y. Es decir, cuando delta x tiende a 0, epsilon 1 tiende más rápidamente que él a 0. Pero resulta que delta x está vinculado con delta t por lo que acabamos de ver. Es decir, son infinitesimales a su vez de orden superior. Y cuando delta t tiende a 0, delta x y delta y también tienden a 0 más rápidamente. Con lo cual, para decirlo de alguna manera, aquí yo tengo una cadena. Si delta t tiende a 0, delta x y delta y tienden a 0 más rápidamente que delta t, y a su vez epsilon sub 1 y epsilon sub 2 tienden más rápidamente a 0 que delta x y delta y respectivamente, con lo cual obtenemos la expresión concreta que nos daba el teorema. Bueno, pues obviamente vamos a ver una generalización un poco, digamos, un poco más de involucrar más variables. Es decir, z sigue siendo una función de dos variables independientes, pero ahora x e y son a su vez funciones de dos variables independientes, u y v. Bien, bueno, si yo quiero calcular la derivada de z con respecto a u, tengo que seguir obligatoriamente el camino, pasar por x y pasar por y, tal como habíamos visto para el caso de una variable en el teorema anterior. Y lo mismo si quiero calcular la derivada de z con respecto a b. Fíjense que para funciones de más variables, de más de dos variables, ya sea la función z o las funciones intermedias x, y o las que sean, lo único que va a pasar es que aquí se va a ampliar tanto el número de derivadas que puedo calcular de z con respecto a, o sea, de la función con respecto a qué variable, y el número de sumandos puede aumentarse. Como un ejemplo, para que hagan, les pido que calculen, siendo z esta expresión que está aquí, la derivada de z con respecto a u y de z con respecto a v de las dos formas que habíamos visto. O sea, una sustituyendo directamente y después calculando la derivada, y la otra aplicando el teorema. En este caso, el árbol de dependencia, ¿verdad?, o de subordinación de las variables. Fíjense, ustedes se dan cuenta que si yo quiero ir o calcular la derivada de z con respecto a u, tengo dos caminos, pasando por x primeramente y de x a u, y después pasando por z y después llegando a u. Bien, eso es lo que me indica los dos caminos que están representados aquí en el recuadro azul a la derecha. Este teorema, como les decía, es, digamos, similar al caso inicial, pero lo que dice que z es una función, perdón, en este caso y es una función de n variables independientes, y a su vez ellas todas dependen de t. Bueno, lo que me está diciendo es que la derivada de y con respecto a t se puede escribir como esta sumatoria. Obviamente, como les comenté en la demostración del teorema anterior, si a su vez x1, x2 y xn dependen de n o m variables distintas, bueno, obviamente aquí la sumatoria va a ser un poco más complicada, pero en realidad no es mucho más difícil de escribir. Después, en una consulta, hablaremos al respecto de eso. Bueno, y la regla invariante de Cauchy, en concreto, que está aquí escrita, no lo voy a repetir yo,
lo que me está diciendo es, si, o bajo las condiciones del teorema de diferenciabilidad, usted obtiene el mismo resultado sustituyendo digamos, las variables finales en las intermedias y entonces calculando la derivada, o por el contrario aplicando el teorema. Es decir, no hay diferencia en los resultados obtenidos.